Hola, te doy la bienvenida una otra semana sobre mi canal y gracias por estar aquí. Hoy quería dejar por un lado la parte artística y mis dibujos. Quería hablar de un proyecto al cual estoy trabajando muy jugosito. El proyecto es el Ninja Game. Aquí está. Yo he trabajado la parte gráfica, he trabajado también a algunos productos secundarios al videojuego. Esto te lo cuento porque esta mañana he recibido un mensaje donde decía que está lista la primera demo del videojuego del Ninja Game. Lo hemos esperado desde hace mucho tiempo. Tengo muchísima ganas de probarlo y de enseñártelo. El problema es que faltan algunos detallitos, por lo cual no puedo enseñarlo. No he tenido luz verde para poderlo publicar, entonces de momento lo dejamos para un próximo vídeo, quizá la próxima semana. Por lo tanto, hoy volvemos a mis resúmenes de realidad. Volvemos a mi papel texturizado con líneas y colores. Vamos allá con una flor súper perfumada y que hace parte también de mis orígenes y de mi cultura. La flor que he elegido para hoy es el crocus, más conocida por todos como la flor del azafrán. O sea que el azafrán proviene de los estigmas del crocus, que es una especie común del Mediterráneo, sobre todo de la isla de Creta y de Santorini. Para mí esta planta no es solo una flor bonita, tiene una carga emocional bastante grande. Nací y crecí en Pavía, en Italia, y el aroma del azafrán es algo que siempre estaba en mi cocina cuando se preparaba un buen risotto. Literalmente es el olor de toda mi vida. Y ese es un viaje directo a mis raíces. Pero mi obsesión con esta flor no es solo nostálgica, así de recuerdos, también tiene una gran historia. ¿Sabías que en la antigua Roma el crocus era el rey de todas las bodas? Los romanos utilizaban sus pétalos y su esencia para perfumar los banquetes de los matrimonios. Se decía que su aroma no solo traía prosperidad, sino que contagiaba de alegría y fiesta a todos los invitados. Era el símbolo definitivo de la celebración del amor. Al igual que el dibujo del hinojo, si no has visto el vídeo, te lo dejo aquí. Esta obra forma parte de mi colección sobre papel hecho a mano, lo que significa que la textura marrón y rústica condiciona todo este proceso del dibujo. La lógica me decía que debía pintar el azafrán con sus tonos amarillo y anaranjado tradicionales, pero si hacía eso, el color se habría perdido por completo en el fondo marrón del papel y no tenía alguna fuerza. Así que decidí ir totalmente a la contra. En lugar del amarillo, dibujé el crocus con una violeta intensa para que la flor estallara visualmente. Y aquí viene el verdadero experimento visual del dibujo, el fondo rojo. A primera vista, poner una flor violeta sobre un fondo rojo puede parecer una locura pasional o una elección puramente intuitiva. Rojo amor y ya lo pones. Pero si nos ponemos un poco de técnica, hay una explicación científica detrás de por qué esto funciona tan bien. Hablamos de la teoría del color de Johannes Itten. El violeta y el rojo forman parte de lo que Itten llamaba una armonía de colores en cuadrado. Si trazas un cuadrado perfecto dentro de su rueda de 12 colores, conectas 4 tonos que generan una tensión visual increíble que funciona a nivel científico. Al usar el rojo y el violeta estoy activando la mitad de ese acorde geométrico. Lo mágico de los complementarios en cuadrado es que no es el típico contraste evidente y directo como el rojo y el verde. Al estar separados,
por un solo paso de la rueda, el rojo y el violeta no compiten entre sí para anularse. En su lugar crean una vibración óptica súper sofisticada. El violeta frío del crocus se asienta sobre el rojo ardiente del fondo, obligando al ojo a saltar de un color al otro. Al final, de forma casi inconsciente, he cerrado el círculo con la historia de los romanos y sus banquetes de bodas. El violeta del azafrán y el rojo del pastel a óleo le convierte en el símbolo perfecto del amor y de la energía. Este es el crocus terminado. Se ha quedado mucha textura del pastel a óleo como me gusta y se puede ver que sale desde la bidimensionalidad del papel. Espectacular. Y como siempre, tiene un olor diferente, muy curioso. Dime qué piensas, sobre todo de la combinación de colores entre el violeta y el rojo. Y si tú también utilizas la teoría del color para hacer tus dibujos. La próxima semana espero de poder actualizarte más sobre el tema del videojuego. Nos vemos hasta la próxima. Bye.